Seguimos con la semana número 10. Tema número 3, independencia de las 13 colonias. Cuando hablamos de la independencia de las 13 colonias, vamos a hablar de sus causas. La causa económica y principal es el aumento de los impuestos. Profe, nunca he entendido por qué George III, que es el rey de Inglaterra en ese momento, está aumentando tanto el precio de los impuestos hacia sus colonos. Recuerda que los colonos han llegado a América por un problema de contrarreforma religiosa, contrarreforma protestante, y están perseguidos por la Iglesia Católica, han llegado al Nuevo Mundo, han llegado a nuevas tierras, a América del Norte, y ahí se han consolidado con sus familias, padres, madres, hijos, han hecho buenas migas con los indígenas, después van a tener problemas con ellos, pero son económicamente solventes. ¿Por qué? Porque son comerciantes, agricultores. George III está pasando por una crisis económica muy fuerte en Inglaterra. Recuerda que hace poco nada más hemos pasado por la guerra de Francia con Inglaterra, ¿no? La famosa guerra de los 100 años, en donde Francia ha quedado mal económicamente, Inglaterra también ha quedado mal económicamente, así que hay que buscar un lugar donde sacar dinero. Ese lugar donde sacar dinero son las colonias que le va muy bien económicamente. Así que George III lo que hace es subir el impuesto de dos elementos importantes. Uno, subir el impuesto al timbre, y el otro, subir el impuesto a el té. Mira, cuando hablamos del impuesto al timbre, estamos hablando del impuesto que se grava a las estampillas que van en la correspondencia. Ahora bien, tú me dirás, profe, pero una estampilla, por favor, ¿cuántas cartas puedo mandar al día? Ellos muchas. Recuerda que ellos son comerciantes, en esa época no hay WhatsApp, no hay mensaje de texto ni nada por el estilo. Ellos se comunican a través de cartas, pueden ser 50, 100 al día. Imagínate, si tienes que pagar más impuesto por él, aunque sea 1 centavo o 2 centavos, va a hacer la gran diferencia en tu bolsillo. Por otro lado, también tienes el impuesto al té. El impuesto al té es el que se grava a este elemento que se consume todos los días. Recuerda que el té les va a permitir a los ingleses no romper con su identidad, ¿no? La identidad está recreada y recreada a través de las tradiciones. Una tradición muy importante para los ingleses es tomar el té todos los días a las 5 de la tarde, como Alicia en el País de las Maravillas, ¿recuerdas? El conejo, es tarde, es hora del té. Ya. Ellos todos los días toman té. Si tú tomaras esporádicamente no pasaría nada. Aumenta el precio, sí, pero no te hace mucho daño. Ahora, si es todos los días, obviamente también te va a afectar. Es por eso que los colonos se levantan en contra del gobierno de George III. Por otro lado, en cuanto a la política, lo que están exigiendo es una representación de los colonos en el Parlamento inglés. Tú recuerda que el gobierno de George III no es un gobierno de un rey absoluto, es un gobierno de un rey con parlamento. Eso quiere decir un gobierno que se configura como una monarquía constitucional. Ahora bien, ese parlamento está para apoyar al pueblo, ese parlamento está para poder defender los derechos del pueblo. El problema es que ese parlamento no tiene ningún solo representante de los colonos, o sea, de esta gente que va a tributar, pero que está hacia el otro lado de la tierra, ¿no? O sea, que está hacia América. Ahora bien, esos colonos necesitan que alguien los apoye. ¿Por qué? Porque han aumentado el precio del té, han aumentado el precio del timbre y nadie ha sacado cara por ellos. Ellos dicen, oye, aguanta, George III, o sea, yo te mantengo a ti, mantengo a tu ejército, mantengo a Inglaterra, yo no tengo ningún problema en hacer eso. Yo me siento inglés, yo quisiera regresar a Inglaterra, pero yo tengo una vida hecha aquí. Yo creo que tú eres mi rey, creo en ti. Lo único que no me gusta de todo esto es que aparte que yo te estoy dando la mano, aparte que yo te estoy dando dinero, no encuentro ningún apoyo. ¿Por qué nadie habló por mí? Nadie habló en mi favor cuando se aumentaron los precios de los impuestos. ¿Por qué? Porque no tengo representación. Yo solo quiero que me des 1, 2 representantes, con eso es suficiente. George dijo, no, yo soy el rey, yo no te voy a dar nada, no me interesa, y es por eso que ellos también van a buscar su independencia, porque no encuentran una respuesta a lo que ellos quieren dentro de Inglaterra.
Por otro lado, también debes recordar que en causas ideológicas está la influencia de la Ilustración. La Ilustración va a ser muy importante en este periodo, porque hasta antes de esas ideas hemos hablado, claro, que la Ilustración proponía la libertad, proponía la igualdad, todo lo que tú quieras, pero eso estaba solamente solo en la mente de los ilustrados, estaba solo en sus escritos, estaba solo en lo que ellos decían, en sus diálogos, en sus discursos, pero no se podía hacer realidad. Y no se podía hacer realidad porque en Francia, por ejemplo, hay un gobierno absolutista, porque aunque no haya un gobierno absolutista en Inglaterra, es un gobierno duro y fuerte de George III. Ahora, con la independencia de las 13 colonias, se va a demostrar al mundo que las ideas de la Ilustración sí eran útiles, sí se podían realizar, sí eran algo real, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la Ilustración le va a meter la idea de que todos somos iguales, igualdad, libertad, soberanía, es importante eso, y además va a ser una de las consecuencias más importantes y de los ejemplos más importantes en toda América de las ideas ilustradas. Bien, vamos con el desarrollo de la Guerra de Independencia. Una vez que los colonos no han encontrado respuesta en George III, van a comenzar una serie de movimientos en contra de su gobierno, y el primero va a ser el motín del té, que va a ser el primer atisbo, la primera demostración que los ingleses le van a dar a George, diciéndole: por favor, George, por si acaso, no estamos jugando, estamos diciéndote que todo lo que estás haciendo tiene consecuencias, repercusiones. Bien, se llega a echar un cargamento de té al mar, se le culpa a los indios porque se visten como ellos, hacen confundir a George III y comienza la Guerra de Independencia. El primer punto, en 1774, el primer Congreso de Filadelfia es el que rechaza de manera oficial la política inglesa. Profe, ¿cuál es la política inglesa? El gobierno absoluto, con parlamento, de George III, ¿no? Se rechaza este sistema de gobierno en donde, si bien es cierto hay un parlamento, solamente está de pantalla. ¿Por qué? Porque George III está haciendo lo que le da la gana. Por otro lado, tienes el año de 1775, en donde encuentras el segundo Congreso de Filadelfia, en donde por fin se declara la Guerra de Independencia y comienzan las hostilidades al mando de George Washington en contra de George III. Allí se le plegan los colonos, se forma un ejército colonial contra el ejército poderoso de los ingleses. Luego, en 1781, en la batalla de Yorktown, hay un triunfo final de los colonos, pero con apoyo de los franceses. Profe, ¿los franceses por qué quieren apoyar a los ingleses? ¿Qué no se supone que ellos han estado en una guerra de los 100 años y que se supone son enemigos acérrimos? Mira, en realidad, en términos de política, todo puede suceder. Y es que los franceses han ya conquistado territorios al norte de lo que ahora es Estados Unidos. Lo que tú conoces como Canadá ahora, ellos ya lo habían conquistado antes. Tienen mucho miedo de que George III gane la guerra. ¿Por qué? Porque si la gana, va a meter sus ejércitos a esos territorios. Cuando estaban los colonos no había ningún problema porque respetaban sus territorios. Pero ahora, con George, que es un enemigo principal, obviamente, hay el temor de que vayan a perder sus territorios en lo que actualmente es Canadá. Profe, ¿y de verdad llegaron a dominar Canadá? Sí, porque, por ejemplo, si ahora te das cuenta, en Canadá no hablan inglés, en Canadá hablan francés, está el dólar francés igual. O sea, hay toda una tradición de la inclusión de los canadienses en ese territorio. Ellos lo van a apoyar no solamente con ejércitos, sino que también con un personaje importante, sumamente importante, que va a llevar todo lo que ha aprendido en la independencia de las 13 colonias hacia Francia. Su nombre, el general de Lafayette, el marqués de Lafayette. Él va a aprender todo de la mano de George Washington, peleando con él codo a codo, lo va a ayudar, van a ganar, y esto va a ser el ejemplo principal para el desarrollo de la Revolución Francesa y, por supuesto, la toma de la Bastilla. Finalmente está en 1783 la firma del Tratado de Versalles. Con ese tratado se pone fin a la Guerra de Independencia e Inglaterra reconoce la supremacía y reconoce la independencia de las 13 colonias. No más George III. Vamos a romper palitos contigo. Si bien es cierto, nos seguimos sintiendo ingleses, no vamos a permitir en ningún momento que tú vengas a atropellarnos con un gobierno que parece un gobierno liberal, pero más bien es un gobierno que yo diría despotismo ilustrado, porque tú estás haciendo lo que te da la gana, solo que con un parlamento. Por otro lado, vamos a ver las consecuencias de la independencia de las 13
colonias. Dos consecuencias importantes. La primera, que es la pionera en independizarse de su metrópoli. Y lo segundo, que es la que va a permitir que las ideas de la Ilustración se hagan realidad. Profe, ideas en la Ilustración ¿como qué? Recuerda que en la Ilustración tenéis tres ideólogos, ¿no? Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Cuando hablas de Rousseau, estás hablando de alguien que va a ser muy importante para la inyección de nuevas ideas en la Ilustración, porque él habla del contrato social. El contrato social es una lista de normas de convivencia que la gente debe tener para no pelearse entre ellos, ¿no? Porque recuerda que cuando el ser humano llega a la sociedad va a encontrar gente que es muy rica, muy rica, muy rica y gente que es muy pobre, muy pobre, muy pobre. Para que estos no se peleen entre sí, se lleguen a matar, aparece el contrato social, que es un documento ficticio y etéreo, ¿no es cierto?, en el cual la gente puede vivir en armonía, en común unión, ¿no es cierto? Vamos a evitar los choques sociales. Eso por un lado. Por otro lado, también tienes al famoso Montesquieu. Montesquieu pone de manifiesto en la Ilustración la división de los poderes del Estado. No todos los poderes pueden estar en las manos de una sola persona. Recuerda que en el absolutismo, el centralismo es la idea más importante. El rey lo es todo. El rey es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, pero en este caso ya no. En este caso lo que vas a tener es que se van a separar los poderes del Estado y eso va a permitir que se elimine la corrupción y además que haya un mejor manejo del poder. Ahora bien, esas ideas de la Ilustración recién se pueden poner en práctica después de la independencia de las 13 colonias, porque es en Estados Unidos en donde se va por primera vez a dar la división de los poderes del Estado. Por otro lado, también la creación por primera vez de una constitución, ¿ya?, que es de corte liberal y que además hasta el día de hoy todavía funciona. Es la diferencia entre Estados Unidos y nosotros, ¿no? Cuando hablamos de que Estados Unidos es un país sólido, bueno, es una federación, ¿no?, sólida, lo decimos en relación a que sus leyes están muy bien organizadas, ¿no? La única constitución que ha tenido Estados Unidos ha sido la de la independencia. Profe, sí, solamente ha tenido una. Y de ahí se han hecho enmiendas, se han hecho cambios. En cambio, nosotros hemos tenido como más de 10, ¿ya?, entre conservadoras y liberales. Por otro lado, también la independencia de las 13 colonias trae consigo la idea no solo de que los ideales de la Ilustración se pueden hacer realidad, sino la aparición de la doctrina Monroe. ¿La doctrina Monroe, profe? Sí, América para los americanos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de América para los americanos nos estamos refiriendo a que vamos a romper completamente palitos con George III. Vamos a hacer que nuestro gobierno sea totalmente independiente. Tres cosas entonces, tres conceptos de conclusión. Lo primero es que Estados Unidos o las 13 colonias se van a convertir en las pioneras de la independencia en todo el mundo. De ellas va a aprender Francia para la revolución, de ellas va a aprender el Perú para su independencia, de ellas va a aprender Argentina, va a aprender Chile, todos vamos a aprender de ellos. Uno. Dos, las ideas de la Ilustración se pueden hacer realidad. No solamente es algo que está en la cabeza de los ilustrados, es algo que es real, sobre todo la división de los poderes del Estado. Y por tercer lugar tenemos la aparición de la doctrina Monroe, en donde ellos se consideran a sí mismos personas libres y que ya no dependen del gobierno de Inglaterra.